segunda generación, tercera generación. Incluso se crearon también lo que son stent biodegradables. Pero a pesar de todo eso, entonces seguía lo que es otra complicación más problemática, que actualmente existe, que es la trombosis del stent. Y todas las casas comerciales siguen creando y formando nuevos stent para seguir combatiendo toda esta parte, esta complicación tan importante que vemos día a día. Los cambios evolutivos que se han ido presentando de los stent, pues están aquí detallados. Primero se crearon los stent metálicos, donde luego pasamos a lo que es la parte de los stent farmacológicos de primera generación. Luego de esto, a seguir presentándose sus complicaciones, estaban los stent de segunda generación y por último, stent de tercera generación, que se dividen en stent con polímero biodegradable y stent sin polímero. Vamos entonces a comenzar a hablar un poquito de lo que es el stent metálico. Estos presentaban lo siguiente: ventaja y desventaja. ¿Respecto a qué? A comparado con lo que fue el inicio, las angioplastias con balón, la ventaja era que disminuyeron lo que es eliminaron esta parte de lo que es la oclusión aguda del vaso y también ayudaron a disminuir lo que es la restenosis. Pero estos seguían presentando desventajas. Lo que en la parte de la restenosis, los pacientes seguían presentando restenosis del stent, pero surgió otra complicación muy importante, que fue lo que es la trombosis. La trombosis del stent se debe a que ahora al paciente, al estar en contacto con una plataforma de metal, donde el vaso se pone en contacto con entonces se creó lo que es la formación, es decir, este proceso inflamatorio en el vaso y llevaban a los pacientes a que el stent se trombosara. Esto llevó entonces a crear lo que es la doble antiagregación, la anticoagulación, ya que los pacientes presentaban trombosis aguda del stent o trombosis subaguda. Entonces, debido a esta preocupación, se inicia en lo que es el desarrollo de stent farmacológico de primera generación. La ventaja que tenían era que disminuían la restenosis en un 9% aproximadamente, comparada con los stent metálicos, pero entonces surge otro problema. ¿Cuál era el otro problema? Que ahora, en vez de tener una trombosis aguda o subaguda, ahora se presentaban trombosis tardía. Esto se debe a lo que es que los stent farmacológicos contienen una plataforma de polímero. Entonces el polímero es la parte que contiene el fármaco para que sea distribuido en el vaso y así entonces poder evitar lo que son las partes de la restenosis. Pero el fármaco tiene un tiempo de donde se termina, de su tiempo de terminación a la parte de finalización del fármaco en la parte del polímero, y esto es aproximadamente a 6 a 9 meses. Pero los pacientes, al tener esta eliminación, el polímero se mantenía en contacto con el vaso y entonces aparecían lo que son las trombosis tardía del stent. Entonces esto llevó a que los pacientes, en vez de utilizar una antiagregación corta, ahora el paciente tiene que utilizar una antiagregación más prolongada, incluso hasta de 12 meses o más. Esto entonces llevó a la preocupación y las casas comerciales a seguir creando sus nuevas plataformas y entonces se crean lo que son los stents de segunda generación. Esto entonces ahora en la plataforma de ellos tenían que, en vez de ser acero inoxidable, tenían plataforma de cromo cobalto, incluso en vez de tener lo que es la parte del fármaco de plaquitacero o sirolimus, ahora tenían lo que son los fármacos como el everolimus, sotarolimus, incluso tenían otras características más importantes que la parte de los strus más finos, otras características que llevaban a que el paciente, entonces la trombosis y lo que es la retenosis disminuyera un poco más. Entonces con esto se logró que ahora la trombosis tardía se presentan menos debido a que ya tenemos una estructura mucho mejor comparada con las anteriores.
Luego de esto, entonces, se crearon los stents de tercera generación, los cuales se clasifican en stent con polímero biodegradable y lo que es con stent sin polímero. Los stents sin polímero de tercera generación, su propósito principal era eliminar el polímero, por lo tanto, al yo eliminar el polímero, disminuía lo que era el uso prolongado de la doble integración y por lo tanto la trombosis tardía del stent. Pero estos tuvieron unos resultados no muy favorables debido a que el objetivo del polímero es concentrar el fármaco y entonces poder ir liberándolo poco a poco. Ahora, ¿qué pasa? Que al no existir estos stents, al no tener polímero, ellos tenían que buscar una forma donde ese fármaco estuviera en el stent. Por lo tanto, ellos lo que hicieron fue crear espora en lo que es la plataforma de cromo cobalto y entonces ahí, en esa parte, poder entonces impregnar el fármaco. Debido a esto, entonces, esta parte donde no va a haber polímero, este fármaco no tenía una liberación controlada. Y al no tener una liberación controlada, se evidenció entonces que los pacientes presentaban mayor trombosis de stent e incluso entonces mayor infarto. Por lo tanto, esto demostrado que fueron menores eficaces que los stents de segunda generación y por lo tanto fueron degradándose. Entonces se crearon los stents de tercera generación con polímero biodegradable. Aquí la característica de esto es que al contener un polímero, esto tenía la función o jugaban un papel fundamental que era que a la primera etapa o la fase inicial se comportaban como un stent conversional, es decir, que contenían el polímero, podían degradar o liberar el fármaco controlado aproximadamente en los primeros meses y ya luego al polímero degradarse junto con el fármaco, entonces este se comporta como un stent convencional, es decir, un stent metálico y así evitar lo que es la parte de la trombosis. En este grupo tenemos varias casas comerciales donde se pueden ver en la pantalla. Los resultados fueron los siguientes. Aquí se evidenciaron menos trombosis tardía comparado con los stents farmacológicos de primera generación y mostraron ser o no tener inferioridad con respecto a lo que son los stents farmacológicos de segunda generación. Es decir, que ahora en la actualidad se usan lo que son los stents de tercera generación con polímero biodegradable y los stents de segunda generación. También se desarrollaron lo que son los stents o armazones totalmente biodegradables. Estos tenían la característica de tener una liberación del fármaco y un soporte mecánico, es decir, de una vez que se implantaba el stent, se liberaba el fármaco y entonces ya también se liberaba, se degradaba completamente lo que era la plataforma y entonces no se evidenciaba incluso que el paciente tenía un stent. Pero los resultados fueron los siguientes. Se evidenciaron que había mayor tasa de trombosis, mayor infarto y por lo tanto incluso fueron hasta retirados del mercado. Hoy en la actualidad tenemos lo que son los stents farmacológicos o últimos stents, donde aquí podemos evidenciar como las casas comerciales que tienen el Science SkyPoint, estos stents, al igual que los demás casas comerciales de última generación, tienen una característica muy importante que es con la parte del polímero. El polímero se llama fluoropolímero, que contiene una sustancia que ha demostrado que al darle seguimiento comparado con los stents de segunda generación o de tercera generación anteriormente mencionados, tienen una menos adherencia a lo que es la parte de las plaquetas y por lo tanto entonces disminuyen lo que es la trombosis del stent. Aquí tenemos también lo que son la parte de iVascular, el AngioLite. Esto también tiene la misma característica de polímero de fluoropolímero y también tienen características como es el diámetro, cuando uno va a utilizar un stent, en que la parte que si nosotros tenemos un stent 2.5, podemos llevar este stent a 3.5, 4.5, dependiendo el diámetro, la necesidad que necesitemos en el momento con el paciente. Es decir, son características que anteriormente no existían y ahora con estos stents podemos aprovecharnos de esta utilidad.
También tenemos en esta parte lo que es la TransferWise. Esto es una tecnología que también tienen las que son las varias casas comerciales también en la actualidad, donde le dan o tienen el soporte de que el fármaco, al ser creado en la plataforma de polímeros, pueden de manera homogénea a impregnar lo que es la parte del fármaco, y así este pueda ser liberado de manera adecuada y por lo tanto entonces tener mejores resultados con las partes de lo que es la restenosis y trombosis del stent. En la parte de Medtronic tenemos la parte del Omni Frontier, como su logo lo menciona, están diseñados para una entrega superior, tienen características de tener un mejor perfil, lo que es la parte de aumentar la flexibilidad, incluso tienen una capa de doble balones donde dan un mayor entrega a la parte del stent, al igual que las otras casas comerciales. Es decir, que el objetivo último de estos stent es tener una característica que pueda la hemodinamista y lo que es la parte del paciente, de unos mejores resultados, para así poder entonces dar una mejor calidad de vida a lo mismo. El propósito, como todos en la vida, el propósito, por ejemplo, de las casas comerciales es seguir creando lo que son nuevas plataformas, nuevos stent, para así tener mejores resultados y entonces ellos poder tener sus ganancias. Al igual que nosotros los hemodinamistas, es tener unos mejores resultados para ofrecerles a los pacientes. Y el paciente también tiene un objetivo, un propósito, que es tener una mejor calidad de vida, poder compartir con su familia y poder entonces ver las mejores playas que tenemos nosotros acá en República Dominicana. Esto solo son 10 minutos rápido, porque yo sé que aquí ya todos quieren seguir el paso para seguir bailando y seguir bebiendo, mis hijos.